Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo, aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre cómo el zoroastrismo, también conocido como el mazdeísmo, influenció al judaísmo y al cristianismo. Así como lo oye, según la historia, el zoroastrismo o mazdeísmo persa fue la primera religión monoteísta de la historia. Y esta religión influenció mucho a los judíos que estuvieron en el exilio. Luego de la destrucción de Jerusalén por parte de los neobabilonios, estuvieron bajo el dominio del imperio neobabilónico y luego de los persas. Y fueron los persas que influenciaron mucho en el desarrollo de lo que hoy se conoce como el judaísmo. Y vamos a leer un escrito que conseguí por ahí en internet muy interesante, donde mencionan los elementos del fuego, los ángeles, el juicio final, que luego el judaísmo adaptó del zoroastrismo. El primer elemento es el fuego como la línea directa con Dios. Para los zoroastrianos, el fuego no era solo útil para cocinar, representaba la presencia pura e inquebrantable de su Dios Ahura Mazda, su Dios supremo. Sus textos sagrados hablan del fuego con entusiasmo. Y citamos Yasna 36:1. Alabado seas, fuego de Ahura Mazda, santo y poderoso, que siempre arda en nuestros hogares y nos guíe con su luz. Suena similar a cosas que vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 2, la zarza ardiente, donde Yahvé se comunica con Moisés a través de una zarza en llamas que no se consume. Una columna de fuego guía a los israelitas en el desierto, en Éxodo capítulo 13, versículo 21. La máquina de humo del Sinaí, donde Yahvé desciende en fuego sobre el monte que queda envuelto en humo como una gran hoguera, Éxodo 19, 18. Antes del contacto con Persia, el fuego no tenía un rol tan central en el simbolismo judío. Nos dice el autor, ¿coincidencia? No lo creo. El concepto del bien contra el mal, la primera gran batalla cósmica. El zoroastrismo era puro drama, un universo dividido entre Ahura Mazda, el rey de la luz, y Angra Mainyu, el rey del caos. Este enfrentamiento entre la luz y la oscuridad se filtró en la teología judía después del exilio. En los textos hebreos anteriores, el concepto del mal absoluto no estaba definido, pero después de Persia aparecen pasajes como estos. En Isaías capítulo 45, versículo 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, hago todas estas cosas. Aquí Yahvé muestra su control total sobre el orden cósmico. En Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este concepto de recompensa y castigo eterno es novedoso en el judaísmo, porque antes no creían en eso. Los textos zoroastrianos ya hablaban de esta lucha cósmica. En el Yasna 30, versículos 3 al 4, dos espíritus, el de la verdad y el de la mentira, se enfrentan. Elige un bando, humanidad. El judaísmo tomó prestado este concepto y lo ajustó, transformando el mal en un enemigo cósmico en lugar de verlo solo como errores humanos, dice aquí el autor. El tercer elemento,
los ángeles o los gestores celestiales. Los zoroastrianos tenían a los Amesha Spentas, seres espirituales puros que ayudaban a Ahura Mazda en su gestión del universo. ¿Los menciona alguna vez el judaísmo antes del exilio? Apenas mencionaba a los ángeles, y cuando lo hacía era de manera ambigua. Después de Persia, los ángeles aparecen en todas partes en la literatura judía y hasta tienen títulos específicos. Gabriel y Miguel, en Daniel capítulo 10, versículo 13, se convierten en los guardaespaldas celestiales o los príncipes protectores de Israel, luchando contra el príncipe de Persia. Satanás asciende de rango en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Antes solo significaba el adversario en un sentido genérico, la palabra Hasatán. Después del contacto con Persia, Satanás se convierte en el enemigo supremo de Yahvé o de Dios, reflejando el papel de Angra Magno en el zoroastrismo. Los ángeles pasaron de ser figuras borrosas a convertirse en los gestores celestiales del Dios Yahvé. Cuando los judíos exiliados convivieron con los persas, su fe recibió un cambio radical. El fuego se convirtió en un símbolo divino, la lucha cósmica entre el bien y el mal se intensificó y los ángeles obtuvieron nombres y roles más definidos. Y vamos a leer un poquito más acerca de esto. Vamos a leer un poquito más. Hay una continuación. Miren esto, dice el autor, César Silva. Imagina esto, estás exiliado en un imperio colosal, primero Babilonia o Neobabilonia y luego Persia, rodeado de ideas religiosas nuevas y desafiantes. ¿Te resistes o absorbes lo que consideras valioso para tu intelecto y tu fe? Los judíos del siglo VI antes de Cristo eligieron un poco de ambas. Tras el exilio, el zoroastrismo persa, la fe oficial de sus anfitriones imperiales, esta era la religión de Ciro y los emperadores persas, dejó huellas profundas en el judaísmo. Comenzó a imaginar el fin del mundo, la figura del Mesías y el juicio final. La idea del fin del mundo viene del zoroastrismo. El zoroastrismo trae un guión del final épico. Los persas no improvisaban. Su visión cósmica estaba estructurada. El universo atravesaba varias eras hasta llegar al Frashokereti, una especie de reset cósmico final, en el que los muertos resucitan, el bien triunfa sobre el mal y el mundo se purifica. ¿Con qué? Con fuego, por supuesto. Los persas tenían una obsesión santa por el fuego. El judaísmo antes del exilio, la vida después de la muerte, en el mejor de los casos, era un misterio borroso. A eso le llamaban Sheol. No había un plan apocalíptico, la historia era más cíclica que lineal. Pero Persia cambió la mente de los intelectuales religiosos judíos. Tras el contacto con el zoroastrismo, los textos judíos posteriores al exilio empiezan a sonar como guiones de cine apocalíptico. En Daniel capítulo 12, versículo 2, anuncia: muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. En Isaías capítulo 65, versículo 17, promete: he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, un reinicio completo del cosmos. ¿Coincidencia? Por supuesto que no, dice el autor. El Mesías, de rey terrenal a superhéroe mundial. El Saoshyant persa, el elegido del fin. En el zoroastrismo, el Saoshyant es el redentor supremo. Su nacimiento es milagroso. Lidera la última gran batalla contra el caos, trae la resurrección y preside el juicio final, que es lo que vemos con Cristo en el cristianismo.
un protagonista digno de la temporada final del universo. El Mesías judío antes del exilio era totalmente terrenal, un descendiente de David, un líder político que rescataría a Israel de sus opresores, nada de resucitar muertos ni vencer el mal cósmico. Tras el contacto con los persas, la transformación. Luego del exilio, el Mesías judío cambia radicalmente de escala. En textos como los Salmos de Salomón y los rollos del Mar Muerto, ya no es solo un rey terrenal, sino un agente divino que redime a toda la humanidad, trae justicia eterna, participa de la resurrección de los muertos. Similitudes entre el Saoshián y el Mashiach judío, demasiadas para ignorarlas. Ambos son redentores cósmicos del fin de los tiempos. Y esto lo vemos también en el cristianismo. El cristianismo nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, Padre, que fue enviado a la tierra ¿para qué? Para salvar el mundo. Su nacimiento es milagroso, el nacimiento virginal, y es Él quien trae la resurrección, el primogénito de la resurrección, y los que creen en Él resucitarán en el día final. Él es quien juzgará a los vivos y a los muertos. Él es el que preside el juicio universal. Es exactamente lo mismo que el Saoshián persa. El juicio final persa. En el zoroastrismo, el juicio no es solo condena, es purificación. Las almas cruzan el puente Shinbat y según su comportamiento acceden al paraíso o caen al abismo. El judaísmo adopta el drama. Aparece el concepto de juicio universal, no solo para Israel, sino para todas las naciones, como vemos en Daniel 7:10. El personaje de Satanás, antes apenas un fiscal en los cielos, como dice Job capítulo 1, se transforma en un villano cósmico al estilo de Angra Mainyu persa. El exilio no fue solo un episodio de sufrimiento nacional, sino una colaboración cultural inesperada. De ese contacto nacen algunos de los conceptos más potentes del judaísmo y por extensión del cristianismo y del islam. Un Mesías redentor del mundo entero, la resurrección universal de los muertos, el juicio final con recompensa y castigo eternos, el infierno, el paraíso y el conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Ve? Estas ideas cruzaron fronteras, pasaron al cristianismo, se afianzaron en el islam y hoy dan forma a la cosmovisión religiosa de miles de millones de personas. Tanto del cristianismo, que tiene 2 billones, casi 2 billones de personas, y del islam. O sea, que casi todo el mundo pues tiene estas creencias en Occidente, ¿verdad? Porque también en Oriente el hinduismo cree que en el final del Kali Yuga vendrá el último avatar de Vishnu, Kalki, que vendrá del cielo en un caballo blanco con una espada para derrotar al demonio Kali y así traer una nueva edad dorada en el mundo. También en los Avestas habla de algo similar. En el monte Danavan será soltado un gran dragón y vendrá Kirsas, que es un gran héroe, a derrotarlo al final de los tiempos, donde una tercera parte del mundo moriría. O sea, que tiene muchas historias similares de un redentor, de un salvador del mundo, que el cristianismo adopta. O sea, que nuestras ideas de un salvador, de un juicio final, del fin del mundo, no son originales del cristianismo, sino que provienen del zoroastrismo y de otras religiones orientales. Eso está ahí. O sea, aquí leímos unos extractos de un escrito que tiene 2 partes de César Silva y utiliza referencias. Vamos a citar las referencias que él utilizó para esto. Déjame ver por acá, porque esto no son ideas que salen de la mente de César Silva, sino de fuentes de académicos, como La herencia de Persia de Richard N. Fry
el Avesta, Mazdeísmo y Zoroastrismo, traducción al español de Juan Bautista Bergua, The Persian Influence on Judaism. Este artículo disponible en la Jewish Encyclopedia explora cómo el zoroastrismo influyó en diversos aspectos del judaísmo, especialmente durante y después del exilio babilónico. Y el libro El Zoroastrismo y el Judaísmo de James E.O. James. O sea, la influencia está ahí. O sea, no se puede negar. Hay gente que piensa que no, que estas cosas de la Biblia son originales de la Biblia, de los judíos, de que tienen las ideas vinieron directamente de Dios. Pero miren, hay unas influencias que están ahí y no se pueden negar. Y no solo del zoroastrismo persa, también hay influencia en el cristianismo y en el judaísmo de la mitología grecorromana. Hay influencia de muchas historias como las de Moisés y Aarón subiendo al monte Sinaí para encontrarse con Yahvé. Vemos historias similares a esa, inclusive hasta en Sumeria, con Gilgamesh y su amigo Enkidu, que suben al monte a encontrarse con los dioses. O sea, estas cosas se repiten, son cíclicas. La historia del diluvio de Noé, en Sumeria tiene su versión, en la India tiene su versión, hasta en el Popol Vuh de los mayas estaba un diluvio universal. Hay muchas cosas que a usted no le van a decir porque son un poquito controversiales para algunas personas, fundamentalistas, rajatabla, pero están ahí. Como lo que hemos estado hablando anteriormente acerca de los dioses del Antiguo Testamento, de El Elyon y de Yahvé como dos deidades originalmente distintas, siendo El Elyon una deidad cananea y siendo Yahvé de origen madianita del sur de Canaán, cerca del mar Arábigo, que vamos a hacer un video posteriormente nuevamente acerca de este tema, porque este tema es muy bueno. A mí me gusta el tema de los dioses de la Biblia, para que la gente escuche la otra versión de la historia, la que se basa en historia precisamente, en arqueología, en asiriología, en antropología, no en presuposiciones e ideas preconcebidas. Pero nada, esto ha sido todo por este video. Así que espero que busquen información, no crean automáticamente lo que yo estoy diciendo aquí en el video, averigüen por ustedes mismos, ahí les dejamos unas fuentes que pueden buscar y lleguen a sus propias conclusiones. Este fue Cristian Vadillo desde el barrio Cuchillas de Moca, los veo en la próxima.